primero de todo, muchísimas gracias al Club de Excelencia en Gestión por el reconocimiento y al Foro de Excelencia en Sanidad por permitirme estar con ustedes compartiendo un proyecto que junta las nuevas tecnologías, como son el Big Data, con algo tan habitual y cotidiano en la atención sanitaria, como es la atención de nuestros pacientes en las consultas externas hospitalarias. Decir que mi hospital, el Infanta Elena, es uno de los hospitales públicos del Grupo Quirónsalud, junto con la Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos y Hospital General de Villalba. Y si bien inicialmente en el Infanta Elena es donde se ha pilotado, proyectado y madurado todo el proyecto, actualmente ya está implantado en los 4 hospitales, con lo cual podemos asegurar que este proyecto es reproducible y exportable a hospitales de distintos tamaños. Bien, decía que la valoración de los pacientes derivados desde atención primaria a las consultas externas es un acto cotidiano y con un gran volumen. Para ubicarnos, nuestra población, somos un hospital pequeño con 120.000 habitantes. En el 2018 se atendieron más de 312.000 consultas externas, pero es que desde los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento del 34% en el número de las derivaciones, principalmente a costa de las consultas sucesivas, las que vamos generando después de atender por primera vez al paciente. Bien, lo habitual es que el centro de salud derive al paciente a las consultas externas por un motivo en concreto, el paciente llega al hospital y en la primera valoración se le piden pruebas diagnósticas, de imagen, de laboratorio, y, con suerte, en esta segunda visita sucesiva somos capaces de dar respuesta al motivo por el que lo ha derivado. Eso siempre y cuando no pensemos que a este paciente le tiene que ver otro profesional más específico y más enfocado en la patología que presenta, que tiene que volver a una sucesiva y volver a pedir pruebas, y con esto estamos generando mayor número de visitas de un paciente. Lo que nos planteamos es, ¿y si fuéramos capaces de que el paciente llegara a la primera consulta con todas las pruebas realizadas? Y más aún, ¿y si estas pruebas llegaran al recurso más específico para dar una mejor respuesta a este paciente? Este es el objetivo general que nos planteamos, con unos objetivos específicos como es mejorar la accesibilidad de los pacientes, disminuir la variabilidad en la práctica clínica dentro de los propios profesionales de un mismo servicio, aumentar la eficiencia eliminando consultas innecesarias que no aportan valor, y evitar la duplicidad de pruebas diagnósticas con el consiguiente beneficio en seguridad del paciente que esto tiene. El equipo de trabajo inicial, muy sencillo, un referente de sistemas de información, un referente clínico por cada uno de los servicios que querían incorporarse a este proyecto, un referente del servicio de admisión y, en este caso, la figura del coordinador en el director de continuidad asistencial. Lo primero que tuvimos que hacer es ¿qué servicios son los que escogemos? Tenía que ser un servicio con un elevado número de consultas primeras y sucesivas. En nuestro caso teníamos cardiología, digestivo, endocrino, oftalmología, urología. Tenía que ser un servicio que realmente utilizara un volumen alto de pruebas diagnósticas para valorar al paciente. Aquí ya se nos cayó oftalmología porque habitualmente no piden pruebas diagnósticas, resuelven en las consultas. Pero, sin embargo, veremos al final cómo sí que se pudo incorporar al proyecto con un gran beneficio. Y, hombre, cuando empiezas un proyecto de estos, siempre necesitas a alguien amigo, algún voluntario que esté dispuesto a superar las dificultades iniciales y que colabore en el proyecto. En este caso, el servicio de urología. Bien, pues empezamos a trabajar con ellos. Lo primero de todo fue analizar por qué motivos nos derivaban desde atención primaria los pacientes al hospital. Se les sacaron todos los partes de los 3 últimos meses y lo que hicieron al final es decir, bueno, perdón, que me he ido. Y al final, después de analizar todos estos motivos de consulta, vieron que al paciente principalmente le derivaban por uno de estos 15 protocolos, que los hemos denominado, desde un cólico nefrítico a itus de repetición, distinguiendo si era varón, mujer, bueno, 15 casillas donde poder clasificar a los pacientes. Lo siguiente fue, mientras les vas clasificando, dinos, cuando tú lees el lenguaje natural con el que te escriben los partes, qué palabras claves son las que a ti te inducen a pensar que esta parte tiene que caer en este protocolo. Y así, pues inicialmente, para estos 15 protocolos, sacaron unos 70 términos iniciales. En este punto, los sistemas de información se frotaban las manos. Fantástico, 70 términos, leemos los partes, los clasificamos en las cajas y ya está. Pero hay que tener en cuenta que los sanitarios tenemos una capacidad infinita para un mismo concepto denominarlo de 1000 maneras diferentes. Los sinónimos.
Un ejemplo lo tenemos en la diabetes mellitus. Podemos escribir diabetes mellitus, mellitus, diabetes, D.M. DM sin punto, en fin. Imagínense todas las combinaciones. Bien, los algoritmos empiezan a trabajar ya con un poquito más de esmero, se hacen unos ajustes y ya somos capaces de identificar todas las formas que podemos escribir un concepto. Bien, pero también hay que distinguir si este concepto pertenece al motivo de consulta o a los antecedentes familiares o personales. Bien, hay que educar al sistema para que distinga todos estos conceptos, reconozca los sinónimos, ya sé si es el motivo de consulta o es un antecedente, y con esto ya pensamos que está. Pero nos falta otra de las costumbres que tenemos los sanitarios y son las negaciones. No hipertensión, no diabetes, no hipercolesterolemia, no, y al final de toda la retahíla es cuando viene el motivo de consulta, que fue la parte más complicada, la detección de negaciones. Y por último, una vez educado el sistema, ahora hay que maleducarlo, los errores ortográficos. Porque la capacidad que tenemos de pulsar teclas a la vez simultáneamente cuando estamos escribiendo es muy grande. Y aparecen los errores ortográficos y esas letras supernumerarias que dificultan la lectura. Bueno, pues también hubo que educar al sistema para aprender a reconocer estos términos en medio de todas estas palabras. Al final de los 70 términos iniciales, y solo para el servicio de urología, nos encontramos con un diccionario de más de 1.600 entradas. Bueno, paralelamente a todo este trabajo, había que ponerse de acuerdo, aquí ya llega el trabajo para normalizar la atención entre todos los profesionales del servicio, no solamente de mi hospital, sino de los 4 hospitales, qué pruebas diagnósticas realmente son necesarias con la evidencia científica para ser resolutivos con un paciente en una primera consulta. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, para la retención aguda de orina en un paciente sin sonda vesical, se pensó que había que pedir un cultivo de orina, un sistemático, una ecografía y pruebas que, aunque no pueden pedirse desde atención primaria porque no están dentro de su catálogo de pruebas diagnósticas, si nosotros identificamos que este paciente va a ser atendido por este protocolo, incluimos en el petitorio una de estas pruebas. Y además, para cada una de ellas se estableció un periodo de vigencia. Es decir, si ya tiene hecha una ecografía por cualquier otro servicio y por cualquier otro motivo, no se la vamos a repetir. Evitamos la duplicidad de pruebas diagnósticas. Bueno, una vez llegado a este punto, con el sistema educado hubo que hacer una validación retrospectiva. Bien, con todo lo que hemos trabajado, vamos a aplicar estos algoritmos a los pacientes que tú has visto en los últimos meses. Revísamelo y me dices si realmente coincide con la apreciación que tú tuviste en la consulta y con los resultados y las pruebas que le pediste. Se hicieron una serie de ajustes y cuando ya el sistema clavaba lo que habían hecho los profesionales, hicimos la validación hacia adelante, prospectiva. Es decir, dentro de 15 días tienes citado un paciente, con lo que hemos trabajado le vamos a clasificar en este protocolo y te va a llegar a la consulta con estas pruebas que tú has decidido que son las idóneas. Después de que la hayas visto, dime si realmente hemos acertado o no. En esta parte ya es más fácil, se acertaba mucho más rápido y cuando ya el sistema acertaba sin ningún problema, la intervención de los profesionales sanitarios desaparece y automáticamente se hace esta clasificación. Por tanto, tenemos que un parte interconsulta que nos llega, el sistema identifica dónde clasificarlo, hace un barrido de toda la historia del paciente para ver si esa prueba estaba pedida ya en un periodo de vigencia y se elimina y no hay que repetirla, o faltaba en el petitorio y se incluye. Y este listado llega diariamente al servicio de admisión, que llaman al paciente. Mire, sabemos que tiene cita tal día, su médico considera que para darle una mejor atención sería conveniente que previamente se hiciera unas pruebas. ¿Le parece bien? Bueno, pues la aceptación del público ha sido unánime y ha sido fantástica. Y además, incluso en los casos en los que la petición de la prueba requería retrasar la consulta para que estuvieran los resultados, hasta la fecha no hemos tenido ni un solo problema. Sí que decir que si bien con el servicio de urología este primer trabajo, que fueron los voluntarios, nos llevó algo más de 6 meses de trabajo, el sistema ha ido aprendiendo y es válido para aplicarlo a los demás servicios. Y ahora mismo, el último servicio, que ha sido ginecología, en tan solo un mes hemos sido capaces de hacer todo este trabajo y tenerlo ya funcionando automáticamente. ¿Resultados? Bueno, pues además del servicio de urología se fueron añadiendo en los primeros meses cardiología, digestivo, endocrino y oftalmología. Actualmente ya están implantados también en hematología, otorrino, gine, neumo, reuma y geriatría para las consultas de deterioro cognitivo.
Entre enero y octubre del 19 se han analizado casi 7.000 partes de interconsulta. Hemos podido clasificar automáticamente un 76%. Estamos trabajando con el servicio, con los profesionales de atención primaria para mejorar esta clasificación, de manera que estamos llevándoles impresos los protocolos y las pruebas diagnósticas para que no tengan que molestarse incluso en grandes descripciones. Si tú me lo quieres mandar por una retención de orina, ponme retención de orina, que yo lo identifique. Después me cuentas más cosas, pero identifícame claramente por qué me derivas al paciente. Hemos podido contactar telefónicamente con el 78% de los pacientes que han sido derivados al recurso más adecuado y con las pruebas pertinentes realizadas. Hemos conseguido reducir el índice de sucesivas primeras en promedio en unos 0,3 puntos y en algunos servicios incluso llegando a 1 punto. Hemos detectado y evitado más de 4.000 peticiones de pruebas, tanto de laboratorio como de imagen, que ya estaban realizadas con consiguiente beneficio para el paciente. Aquí quiero, para dar una idea del volumen de pruebas que estamos evitando, estas son de los 4 hospitales, pero hemos conseguido evitar más de 2.000 pruebas radiológicas, con lo que de beneficio para la seguridad del paciente tiene evitar radiar a un paciente, más de 1.300 ecografías, incluso pruebas invasivas, como puedan ser gastroscopias o colonoscopias, que ya estaban realizadas y no era necesario repetir. Bueno, hemos conseguido incrementar la resolución y las altas en primeras consultas en un 6% en promedio y en algunos servicios hemos llegado, incluso en el caso de geriatría, a un 61%. La consulta de deterioro cognitivo, la primera consulta siempre era para pedir un TAC craneal, que era una prueba que no se puede pedir desde atención primaria. De esta manera, nosotros la incorporamos como prueba a llegar a la consulta y en la primera consulta que tienen los geriatras con el paciente ya pueden, en la mayoría de los casos, tener una aproximación diagnóstica terapéutica. En el caso de oftalmología les decía que no tenían pruebas diagnósticas, pero la primera consulta al final era para derivar al paciente a la consulta de retina, polo anterior, párpado, y de esta manera ya va directamente al recurso más específico, con lo cual hemos conseguido ser mucho más resolutivos. En definitiva, las dos principales características innovadoras de la práctica es el empleo de las técnicas de Big Data para algo tan habitual como es la atención de los pacientes en consultas externas con un sistema que ha ido aprendiendo poco a poco y que sigue aprendiendo con la incorporación de los nuevos servicios, y que el método es, como hemos visto, al poderlo incorporar en los otros hospitales, perfectamente exportable a otros ámbitos. No ya solo dentro de ámbitos entre primaria y hospitales, sino incluso dentro de un mismo hospital, entre servicios, podría ser perfectamente aplicable. Muchas gracias.